hacia Dios. Amén. La gratitud hacia Dios. Le voy a pedir que por favor abra su Biblia y vaya a la primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 5, y se ubique entre los versículos 16 y 18. Versículos 16 y 18. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 16 al 18. Gloria a Dios. Dice la Escritura, y es el apóstol Pablo escribiendo a esta iglesia en aquella ocasión: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amén, amén. Esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. La voluntad de Dios, hermano, es que seamos agradecidos. Usted y yo que estamos en Cristo Jesús, la voluntad de Dios a los que están en Cristo Jesús, o sea, a los que están en la fe de Jesús, a los que están ahora en este evangelio, la voluntad de Dios para esas personas que están en Cristo Jesús, que son creyentes, que son cristianos, es, entre otras cosas, y digo entre otras cosas porque lo que leímos ahora, Pablo dice que estemos siempre gozosos, dice que oremos siempre sin cesar, pero dice también que seamos agradecidos en todo. Esto es en sí, en particular, lo que dice la Escritura en esta ocasión a la iglesia, ¿verdad? Dice, porque la voluntad de Dios es esta, que seamos agradecidos en todo a ustedes que están en Cristo Jesús, a la iglesia. No obstante, esto no deja de ser también una realidad, hermano, para la gente que está allá afuera, quizá, ¿no es cierto?, que de alguna manera tiene algún conocimiento de Dios, ¿verdad? Porque la Biblia dice que todos los seres humanos fuimos creados a su imagen y semejanza, solo que el pecado distorsionó eso. Pero el hombre tiene una conciencia, tiene un conocimiento de lo bueno y lo malo. Al tener un conocimiento de lo bueno, eso hace, hermano, que de alguna manera el ser humano, aunque está muerto en sus delitos y pecados, conozca al Señor en alguna manera. De hecho, la Biblia dice que el ser humano puede darse cuenta de la existencia de Dios por mirar las cosas creadas, los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos, ¿verdad? Dice la Escritura que lo invisible de Dios y su eterna deidad se hace claramente visible a través de las cosas creadas, y por eso ningún ser humano tendrá excusa delante del Señor. Eso dice la Escritura, Romanos capítulo 1, versículo 18 en adelante, lo podemos leer. No obstante, algo importante para usted y para mí, hermano, de tener en cuenta es la actitud de la gratitud hacia nuestro Dios. Permítanme leerle algo que tengo escrito aquí a manera de introducción. En muchas ocasiones, hermano, la actitud de dar gracias se ha convertido para los creyentes en una simple confesión de labios, no obstante sin un verdadero fruto. Cuando yo le digo esto, puedo recordar también las palabras del apóstol Juan en la primera carta del apóstol Juan en el capítulo 3, versículo 18, cuando Juan en esta ocasión exhorta a los creyentes, hermano, hablando acerca del amor. Y hablando acerca del amor, les dijo: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Por qué traigo a colación esto, hermano? Porque así como a veces nosotros decimos que amamos y simplemente es una expresión de labios, ¿verdad? De igual manera, el aspecto de la gratitud hacia Dios también se convierte en algún momento simplemente en un dicho de labios, pero sin
llevar verdaderamente un fruto. Allá afuera hay personas también que dicen, no sé si usted los ha escuchado, hay personas que dicen, gracias a Dios, pero simplemente es una declaración de labios. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios, le dicen a uno muchas personas que uno conoce. Y son personas que son conocidos, son compañeros de trabajo quizá, pero no son personas que caminan en la fe común que usted y yo tenemos en el Señor Jesucristo. Usted le dice, ¿cómo estás? Y ellos dicen, bien, gracias a Dios, bien. Y eso se convierte simplemente en un dicho. Hermano, en nuestro entorno cristiano parece ser que eso también de alguna manera se presenta. Lo digo porque pues Pablo le dice a la iglesia que está precisamente en Tesalónica, le dice que den gracias a Dios en todo. Note que dice en todo. Y dice que debemos hacerlo porque esta es la voluntad de Dios. Ese es el deseo del Dios al cual nosotros seguimos y decimos que creemos en Él. Ahora bien, ¿cuál entonces es la importancia de dar gracias a Dios o de ser agradecidos con Dios? Sería una pregunta importante que debiéramos hacernos usted y yo. ¿Cuál es la importancia de dar gracias a Dios o de ser gente agradecida con Dios? Hermano, de antemano, hablar del agradecimiento no es un tema, hermano, que se pueda tomar a la ligera. El agradecimiento es un tema bíblico importante dentro de lo que usted y yo conocemos en la Escritura. La Biblia dice que debemos de dar gracias a Dios en todas las circunstancias, todas las cosas, todos los momentos, todos los tiempos, todas las temporadas. Eso nos manda la Escritura. La gratitud debe ser una forma de vida para el verdadero creyente. Escuche eso. Para el verdadero creyente debe ser una forma de vida o de estilo de vida. Algo que fluya de manera natural desde su corazón y sus labios. Así, de esta manera no es simplemente un dicho de boca, hermano, sino que es algo que surge desde aquí, desde nuestro ser interior, desde un alma que Dios ha visitado, un alma a la cual Dios ha venido a habitar. Amén. Es algo que Dios espera que se manifieste como un hábito, por decirlo así, diario, algo que minuto a minuto y yo lo diría quizás exagerando segundo a segundo, hermano. Y creo que no es exageración, porque sabe usted que en un segundo el diablo puede traer a tu mente un pensamiento que no glorifica a Dios. En un segundo, hermano, en lo que demora un segundo, el diablo puede traerte un pensamiento obsceno, puede traerte una palabra contraria a la voluntad del Señor, puede traerte, hermano, muchas cosas que al final quizá sobre muchos pueda llegar a influenciarlas de manera tremenda. Y con el tiempo, ¿verdad? Si no hacemos nada con ello, muchos pueden llegar a caer en la trampa del enemigo. Amén. Según la Biblia, la gratitud a Dios no es solo un sentimiento. La gratitud a Dios no es solamente un sentir, ¿verdad? Un sentir, un sentimiento, algo emocional, sino un mandato. La gratitud a Dios se torna más que un sentir, más que un sentimiento, más que una simple emoción del momento. Y digo una simple emoción del momento quizá porque frente a una circunstancia, una situación, quizá podamos ver una respuesta, una salida y
Y la gente comúnmente dice, no, gracias a Dios salí de este problema, gracias a Dios se arregló esa situación, gracias a Dios fui librado, gracias a Dios mi hijo está bien, mi esposo, mi esposa salió de la UCI, gracias a Dios salí de este problema, de esta dificultad, gracias a Dios se me arregló el matrimonio, gracias a Dios mi hijo salió de las drogas, gracias a Dios no me quitaron la casa, gracias a Dios pude pagar, gracias a Dios me está viendo bien en el negocio. Y es movido por un sentimiento, una emoción del momento. Pero hermano, el ser agradecido, más que esto, es un mandato que Dios nos da. Es una actitud fundamental y vital que implica adoración, que implica obediencia e implica una fe renovada. Una fe renovada. Usted y yo sabemos que hablar de fe, según la Biblia, va mucho más allá de simplemente creer. La Biblia dice que el diablo también cree, que Dios existe. Y además de eso, el diablo tiembla. De modo que hablar de fe va mucho más allá que simplemente creer, ¿verdad? Ese creer intelectual, quizá. Fe es confianza. De modo que cuando nosotros vivimos en una esta actitud fundamental y vital de la gratitud, esto implica también, hermano, una persona que adora, una persona que obedece y una persona que continuamente, hermano, está confiando en Dios. Hay una renovación de fe, una confianza continua en un corazón agradecido. Amén. Una fe renovada que transforma la perspectiva de cada uno de nosotros como creyentes para ver las bendiciones de Dios. Ver las bendiciones de Dios en toda circunstancia, en todo lugar, en toda situación. Y además de ello, escuche algo bien importante, hermano, fortaleciendo la relación con Dios. Fortaleciendo la relación que usted y yo podemos tener para con Dios. A través de las Escrituras comprendemos por qué deberíamos ser agradecidos y también cómo demostramos una real y verdadera gratitud. La Biblia, hermano, es una bendición. La palabra del Señor es una bendición. Este libro, hermano, quizá el más odiado por muchos en el mundo, pero de igual manera el más amado por muchos en el mundo. Es aquí, hermano, en la Biblia, donde la voluntad de Dios se halla. Y parte de esa voluntad del Señor es que los seres humanos sean agradecidos con Dios. Y en mayor instancia, escúcheme bien, seres humanos como usted y como yo, que hemos sido abrazados por la gracia de Dios cuando ni siquiera estábamos buscándole. Realmente. Amén. Realmente. No estábamos buscándole realmente. La gente dice buscar a Dios, pero la gente realmente no busca a Dios. Es tan tremendo que uno no puede entender porque hay gente que dice que cree en Dios, se aplica la bendición, dice, estoy bien gracias a Dios, pero cuando uno le va a hablar de Dios, no quiere. Y usted y yo sabemos por qué es, porque simplemente el pecado reina allí, el pecado no quiere nada con Dios. De ahí que la Escritura dice que nadie busca a Dios realmente. Aunque la gente esté en misa o esté en una sinagoga o esté en donde esté, realmente nadie busca a Dios. La única manera de que alguien busque a Dios es que el mismo Dios primero lo busque para que luego sí pueda continuar con una búsqueda continua de Él. Amén. Gloria al Señor. La Biblia contiene muchos mandatos acerca de la gratitud hacia Dios. Y en la mayoría de sus pasajes
la Biblia enumera las razones por las que debemos ser agradecidos con Dios. Pero, ¿qué implica, hermano? ¿Qué implicaciones trae el hecho de que la Biblia diga que la voluntad de Dios es que seamos agradecidos? ¿Qué implicaciones trae? Y es importante saberlo. ¿Qué implica el hecho de que la Biblia diga de que debemos de ser agradecidos con Dios porque esta es la voluntad de Dios? Y qué importante es que usted y yo conozcamos esto, hermano. Que cada ser humano lo haga, y mayormente usted y yo, como creyentes, lo sepamos. Yo tengo aquí 6 puntos, creo que son 6 puntos. Estoy seguro que hoy no los voy a terminar. Pero le pido a Dios, hermano, en primera instancia, de manera personal, para mi propia vida, de que podamos caminar entendiendo lo que significa caminar en gratitud con Dios. Que ser agradecido con Dios no es simplemente un dicho de boca. Bien, pastor, gracias a Dios, estoy bien. Todo está bien. Hermano, que quizá cuando hablemos de esa manera nos acordemos de esto. Que ser agradecidos va mucho más allá de simplemente hablar de boca, ¿verdad? Como decirle a Dios te amo y simplemente decirlo de boca. Amén. Por eso quiero de antemano, antes de entrar quizá en algunos detalles importantes con respecto a la gratitud, quiero colocar como primer punto, en primera instancia, el punto número 1 que dice el peligro de la ingratitud hacia Dios. Número 1, el peligro de ser ingratos hacia Dios, o el peligro de nuestra ingratitud hacia Dios, como usted lo quiera colocar. Digo como lo quiera colocar porque al fin y al cabo lo que le quiero resaltar a usted es que ser ingrato hacia Dios es peligroso. Representa un peligro. En la carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 21, hay una lectura, hermano, hay una escritura, mejor dicho, que el apóstol Pablo refirió a la iglesia que estaba en Roma. Allí habían judíos y habían gentiles. Entre ellos había unas ciertas diferencias. Los judíos, ellos se gloriaban en el hecho de que estaban en la ley, tenían la ley, y que se creían más que los mismos gentiles por el hecho de que tenían a Dios y tenían su ley. No obstante, Pablo tuvo que colocar tanto a los unos como a los otros en el lugar donde precisamente todos los seres humanos nos hallamos, y es en el hecho de que nos estamos alejados de Dios, que realmente no queremos buscar al Señor, de que todos somos culpables delante de Dios, que nadie es bueno y que al final todos los seres humanos somos malagradecidos. Por eso en Romanos capítulo 1 versículo 21 Pablo escribió a los romanos y les dijo: ya que habiendo conocido a Dios, y aquí está Pablo no solamente hablando a los judíos o solamente a los gentiles, no, Pablo está hablando a nivel general de la raza humana, y dice: ya que habiendo conocido a Dios no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Al contrario, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Amén. Entenebrecido. Fíjense, hermano, el apóstol Pablo viene hablándoles acerca de la realidad de Dios, hermano, respecto a que el Señor existe, de que Él es real,
Romanos capítulo 1, desde el versículo 18, dice la Biblia, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Note que dice, de los hombres, generaliza. Hombres que detienen con su injusticia la verdad de Dios. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. De modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, es interesante esta frase, hermano, habiendo conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios se ha manifestado por medio de la creación, por medio de lo que vemos. Hermanos, sabemos que hay un Dios, que hay un creador, ¿verdad? Dice, aún habiendo conocido a Dios, dice, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que contrariamente se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Ahora bien, hermano, la idea de no glorificar a Dios, de lo que Pablo se está refiriendo allí, es no haberle atribuido a Dios el honor que merecía. El que Pablo diga que los hombres, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron, es decir, que los hombres no le atribuyeron a Dios el honor que merecía. Los hombres no quisieron adorar a Dios, que merece la adoración. Los hombres no respetaron a Dios, porque no había temor en sus corazones. Los hombres no alabaron y exaltaron al Señor. Y a continuación dice que aparte de ello, de que no glorificaron a Dios, dice que tampoco le dieron gracias. La ingratitud se muestra entonces, hermano, como el rechazo hacia Dios. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo, hablando en términos generales. La esencia de la ingratitud es el rechazo de Dios. Es un rechazo de Él como creador y como gobernador de todas las cosas. Por eso la Biblia habla del reino de Dios, ¿verdad? Porque hay un rey, hay un gobernante. Él es el rey, Él es el gobernante, ¿verdad? Él es el Señor. De modo que cuando Pablo habla acerca de la ingratitud, está hablando ciertamente del rechazo de los hombres hacia Dios, un rechazo de Él como creador, como gobernador de todas las cosas. Eso nos incluye a nosotros, ¿verdad? Y la ingratitud señala también el olvido o desprecio de los beneficios que hemos recibido de Él. El olvido, hermano, de Dios. Nos olvidamos de Dios y llegamos en cierta manera a despreciar los beneficios que Dios nos ha dado. Yo no sé si usted con esto que le estoy diciendo recuerda quizá lo que dijo el rey David en el Salmo 103, versículos 1 y 2. Escuche lo que dijo David, el rey David, un hombre de Dios, el rey David, dijo lo siguiente: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser, ¿qué? Su santo nombre. ¿Qué más dijo? Bendice alma mía a Jehová y ¿qué? Y no olvides ninguno de sus beneficios. Qué interesante escuchar, hermano, a un hombre de Dios decir esto. Recordarse a sí mismo. Decir bendice alma mía es recordarme yo mismo, hermano, que no puedo ser alguien, hermano, que no bendiga, exalte, agradezca a Dios por los beneficios que ha recibido. Que no sea un alma, hermano, que al final, ¿verdad? O en medio de las circunstancias o de la abundancia o de lo que sea, hermano, pueda llegar a olvidarse de lo que Dios es, de lo que Dios hace.
Es que la Biblia dice que en Dios todos los seres humanos somos, vivimos y nos movemos. Todos. Todos respiramos. No obstante, la Escritura dice, todo lo que respira, alabe al Señor. Porque todo lo que respira, respira porque Dios lo hizo así, lo creó así. ¿Verdad? La ingratitud, hermano, y la negligencia en relación a lo que Dios reveló ha llevado a la necedad y a la oscuridad. La ingratitud y la negligencia del ser humano en relación a lo que Dios ha revelado, ¿verdad? Eso en largo tiempo o a corto tiempo quizá, a lo que ha llevado a los seres humanos, hermano, es a que contribuya a una necedad que se hace presente en la vida de las personas, pero también a una ceguera, a una oscuridad en el corazón de las personas. Aunque Dios, por medio de la creación, se ha revelado a los hombres, en la práctica, hermano, no llevó a los seres humanos al servicio de Dios. Y cuando hablo de servicio de Dios, hablo de llegar a servirle a Dios antes que continuar sirviendo a la injusticia y al pecado. La gente prefiere servir al pecado. Romanos 6 habla del pecado como lo personaliza, como alguien que esclaviza y al cual el ser humano, hermano, ha llegado a convertirse en un servidor del pecado. Eso lo ha decidido el ser humano por causa del pecado que está, hermano. El hecho de que no pueda reconocer o agradecer a Dios por el hecho de que Dios se ha revelado, hermano. Y contrariamente a esto, el hombre tiende a vivir en necedad y a preferir amar las tinieblas más que a la luz que Dios puede estar trayéndonos. Porque aman más las tinieblas. O sea, se ama más el pecado, más la voluntad propia, ¿verdad? Más el mundo, más que a la luz que el Señor nos trae a través de su verdad, a través de las Escrituras. Y la razón, hermano, de esto la debemos buscar en los razonamientos. O sea, ¿por qué el hombre se torna ingrato, negligente con respecto al hecho de no practicar la justicia o allegarse a la práctica de servir a Dios? La razón es porque el hombre ha razonado en sus propios pensamientos. Se debe al hecho de los razonamientos personales en el corazón y en la propia sabiduría de las personas. Es triste decirlo, pero esto quizá muchos puedan llevarlo simplemente a pensar en las personas que están sin Dios. Pero lamentablemente dentro de la iglesia del Señor también hallamos a veces, hermano, al creyente cayendo en estas cosas muy sutilmente, ¿verdad? En un engaño, en una ingratitud, en una necedad, en una negligencia con relación al Dios que se le ha revelado. Puesto que no adoraban, dice el apóstol, ni agradecieron al único Dios verdadero, dice la Escritura que ellos se envanecieron en sus razonamientos. Envanecieron en sus razonamientos. Fíjese, hermano, que Pablo nombra dos palabras importantes aquí: envanecerse y razonamiento. Hablar de envanecerse es pensar, o el significado de la palabra envanecerse es, el diccionario lo define como hacer vano o inútil algo. O otro significado dice
a ser necio o conducir a la necedad. Y hablar de la palabra razonamiento significa el hecho de considerar algo o deliberar en algo u objetar en algo. De ese modo, la frase se envanecieron en su razonamiento sería como decir que los hombres cayeron en necedad pensando y actuando en sus propias consideraciones, en sus propias deliberaciones acerca de Dios. Tales cosas llevan al hombre a oponerse y a reprochar a Dios. Y esta conducta, hermano, describe una lógica pervertida de aquellos que no honran a Dios. Fíjense que esto en sí, hermano, describe quizá de alguna manera particular a aquellos que no conocen a Dios en ninguna manera, por lo menos de la manera como nosotros lo conocemos conforme las Escrituras. Hay gente allá que inclusive si tú le preguntas si Dios existe, la gente dice que sí. La gente inclusive admira la naturaleza y llega a decir, uy, la creación de Dios es muy grande. Pero vuelvo y digo, hay una simple honra de labios, ¿verdad? Pero el corazón está lejos del Señor. Y esto es peligroso, hermano, porque aún dentro de el entorno de creyentes, hermano, estas cosas pueden llegar a presentarse y nos podemos tornar, hermano, en personas que podemos llegar a cuestionar a Dios o a considerar a Dios de la manera incorrecta o a tener objeciones contra Dios. Quizá por la situación que estamos viviendo, por la tribulación que estamos viviendo, por el dolor que podamos estar viviendo, por la necesidad que podemos estar viviendo, por las circunstancias que estamos viviendo del trabajo, del negocio, por el matrimonio que quizá está en problemas e inclusive matrimonios que llegan al final. Estoy hablando de creyentes. Y entonces, hermano, es peligroso porque podemos estar tornándonos a aquello que, hermano, es peligroso para nosotros, el hecho de ser malagradecidos con Dios. Y tornar a nuestros propios razonamientos, hermano, que no escapan de objetar a Dios. Y de considerar a Dios distintamente a como realmente Él es. ¿Por qué? Porque llegó el dolor, porque llegó la pérdida, porque el matrimonio mío se dañó, porque por donde meto la cabeza, quizá dicen muchas personas, por ahí me dan. Y quizá muchos creyentes puedan llegar a hacer lo que Habacuc dijo en algún momento con respecto de Dios. Señor, mira, ¿verdad? Pablo dice, estamos hablando de Romanos capítulo 1, versículo 21, hablando de ese peligro. Pablo dice como resultado de esa necedad, hermano, y de las propias deliberaciones de los hombres, dice que ellos razonaron, ¿verdad? Se envanecieron en sus razonamientos. Como resultado de ese envanecerse en sus razonamientos, en sus propias deliberaciones acerca de Dios, surgió la idolatría. Surgió la idolatría.
Si usted lee el contexto de ese texto que hemos leído, dice la escritura en el versículo 22 en adelante, dice: profesando ser sabios, se hicieron necios. Escuche el resultado: y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Fíjese usted, hermano. El versículo 25 dice: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al mismo Creador. Fíjese usted, hermano, el resultado del envanecimiento y de los razonamientos de los seres humanos que no aceptan, hermano, a Dios, ¿verdad? La ingratitud, la negligencia en relación hacia el Señor. La idolatría habla del hecho de una sustitución de la gloria de Dios mediante imágenes. En este caso, Pablo es específico diciendo imágenes de hombres y de animales, cuadrúpedos, reptiles, aves, etcétera. Yo le pregunto, ¿eso no es una realidad hoy, después de 2000 años aproximadamente, cuando Pablo habló de esto? ¿No es una realidad hoy? La imágenes de hombres, hombres que ya se están haciendo imágenes para que les hagan la venia y los adoren, ¿verdad? El hombre sigue igual, hermano, el ser humano sigue igual y sigue en decadencia cada vez más, ¿verdad? Hasta ese punto. Y estoy hablando de este tiempo, año 2026 después de Cristo. Esto es una realidad. Amén. La idolatría, hermano, no es solamente un error teológico, un error en la enseñanza de la teología, en el conocer a Dios, ¿verdad? Sino que es una perversión del propósito humano, cosa que lleva a otras conductas inmorales, que le lleva al ser humano a un entenebrecimiento, a un entenebrecimiento. En el versículo 21, Pablo nombró esta palabra. Versículo 21, al final del versículo 21 dijo: y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Qué quiere decir Pablo con entenebrecido? Significa que fue oscurecido, fue privado de luz. Y esto equivale a estar cegado espiritualmente. Y es dicho, hermano, la palabra entenebrecimiento es dicho de la mente del hombre y del corazón del hombre. El apóstol Pablo lo dijo de esta manera en la carta a los Efesios. Efesios capítulo 4, versículo 18. El apóstol Pablo lo dijo así. Dijo: teniendo el entendimiento entenebrecido, escuche, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Fíjese usted, hermano, lo que dice el apóstol Pablo, y aquí está refiriéndose precisamente a las personas que no conocen al Señor, o sea, que no han llegado al Evangelio, que no han llegado a ser iluminados por la palabra, ¿verdad? Dice que estos tienen el entendimiento entenebrecido, o sea, oscuro, cegado, habla de una ceguera espiritual. Y dice, además, son ajenos de la vida de Dios. O sea, no, yo no quiero nada con Dios. Es tremendo. Creen en Dios. Dicen gracias a Dios. Pero en el momento que Dios se acerca, no quieren nada con Dios. Quieren ser ajenos a la vida de Dios, porque ellos quieren la vida en el mundo. ¿Comprende, hermano?
No, 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 nada de iglesia. No, 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 nada de Biblia. Nada de oración. Nada de cantos, nada de eso, porque la Biblia, la gente nos ve así, ¿no? Los locos de la ciudad. Palabra de la cruz es locura para el que se está perdiendo, dice la Escritura. Debemos pensar entonces aquí, hermano, en el hecho de alejarnos de Dios espiritual y moralmente. No buscar la voluntad de Dios, sino hacer lo que uno mismo quiere. Esto es peligroso, hermano, porque vuelvo y digo, no pensemos solamente en la persona que no conoce el Evangelio. Pensemos en nosotros mismos, en el entorno en que vivimos, porque muchos no buscan hacer la voluntad de Dios en torno a nosotros, sino hacer lo que cada quien quiere. Es lamentable, hermano, que eso sea una realidad en medio de la iglesia de Jesucristo. Y por eso digo, el peligro de la ingratitud hacia Dios es peligroso. Se da cuenta que no se trata simplemente de estar en la dinámica de gracias a Dios me salió el trabajo, gracias a Dios esto. Vea, mucha gente está buscando a Dios solamente porque le está yendo mal, porque no consigue trabajo. Otros porque no consiguen mujer para casarse, pero se casan y se olvidan de Dios. Otros porque no consiguen trabajo, pero consiguen el trabajo y se olvidan de Dios. Ya no hay tiempo para congregarse porque es que el trabajo me absorbe mucho, pastor. Pero no se esfuerzan ni un poco, a lo mejor, de su trabajo, que a lo mejor es muy extenuante. No se esfuerzan un poco para decir, voy el jueves o voy el martes al culto y voy el domingo al culto. Pero sí se esfuerzan de un trabajo extenuante para irse de viernes cultural, a bailar, a rumbear, porque así hay gente que se dice ser cristiana, danzan en medio de la alabanza, pero luego van y que viva Changó. Señores, a muchos nos puede dar risa esto, pero es verdad, hermano. Viven una doble vida. ¿Cuántos dicen amén? Debemos pensar entonces, hermano, aquí en el hecho de alejarnos de Dios espiritualmente y moralmente. No buscar la voluntad de Dios, sino hacer lo que uno mismo quiere. Ser tercos y dictar nuestras propias pautas. Por lo que a su vez el castigo de Dios va a venir. Cristianos, hermano, que son tercos y creen saber más que Dios y ser más prudentes que Dios y más sabios que Dios. No, pastor, pero fíjese que yo creo que esto no pasa nada y yo después esto. Entonces, hermano, son tan necios que quieren ser más sabios que Dios. Ay, es que usted es exagerado, pastor, es que usted es muy fanático, pastor, usted no quiere salir allá de la iglesia. Hay gente que sí es fanática, hermano, hay gente que no sale de la iglesia. 7 días a la semana se congregan, sin embargo no hay fruto. Sí, iglesias que todos los días tienen culto. Y hay gente que a lo mejor todos los días van a ese culto, hermano. Y usted los ve y nada, hermano. Vuelvo y digo, religiosidad. Dios no quiere religión, Dios quiere convicción. Ahora, cosas religiosas practicamos, claro, todo eso que tiene que ver con que cantamos, oramos, que recogemos ofrendas, todo eso tiene que ver con ceremonias, hermano. Pero las ceremonias no te van a salvar, las ceremonias no te van a transformar.
Congregarse, sí, y Dios lo dice, no lo dejen de hacer, pero congregarse no te va a salvar, congregarse no te va a santificar como tal. Mientras no haya una actitud, hermano, humilde en el corazón, mientras el corazón esté oscuro, necio, no lo hay. La consecuencia también, hermano, fue que, dice la Biblia, deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Deshonraron sus propios cuerpos. Dice la Escritura, versículo 24, por lo cual Dios los entregó. Romanos 1:24, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia y la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Dice, Dios los entregó. El que Dios los entregó no quiere decir que Dios los tiró allá, vaya pequen. No, hermano, es que como fue necio su corazón, pues Dios los dejó. ¿Verdad? Dios deja a cada quien, hermano, al final. Bueno, ¿quieres hacerlo? Hazlo. La Biblia dice que Dios no tienta a nadie, hermano. Pero si alguien insiste en vivir una vida así, Dios, dice la Escritura, los suelta. Versículo 26 de Romanos 1 dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues, escuche, dice, pues aún, es como si dijera Pablo, fue tanto que llegaron hasta este punto. Dice, las mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. De igual manera, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros y cometieron hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Fíjese, hermano, ¿y sabe de dónde se desencadenó todo esto? No glorificaron a Dios ni le dieron gracias, dice el versículo 21. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Es peligroso, mi estimado hermano, ese aspecto como tan básico quizá pueda ser para muchos, es ser agradecido con Dios. Y que no comprendamos la magnitud de lo que significa esa palabra gratitud hacia Dios, o ser agradecidos con Dios. Fíjese que no solamente decir gracias a Dios, estoy bien, gracias a Dios, bien, gracias a Dios. Hermano, el no conocer en esencia lo que significa verdaderamente esto puede ser peligroso para los hombres, cualquiera que sea este. Si bien aquel que no ha llegado a la fe, o gente como usted y como yo, que hemos llegado a la fe por su gracia, por su bondad. ¿Cuántos dicen amén? Dice la Biblia que deshonraron entonces sus propios cuerpos, es decir, mediante la sexualidad ilegítima. Deshonraron sus propios cuerpos y los cuerpos de otros. Hombres con hombres, mujeres con mujeres. Esta es la consecuencia visible, hermano, de la ira de Dios por el hecho de que los hombres no honraron a Dios ni le agradecieron. Pero la Biblia enseña también, hermano, que cualquier cosa que absorba el corazón y la imaginación más que Dios y que sea priorizada sobre Él, constituye una forma de idolatría. Aspectos como, por ejemplo, el deseo de poseer bienes materiales a la voluntad de Dios. Y hoy mismo, hermano, en este tiempo, encontramos congregaciones viviendo de esa manera. Más que el deseo de Dios, más que el deseo de su presencia, más que el deseo de estar en su casa. Como decía David, mi corazón ha dicho de ti, buscadme.
Como decía David, yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Allí se trataba de ir a un lugar específico, ahora no. Ahora es que Dios viva dentro de nosotros. Queremos que Dios sea el Señor dentro de nosotros, que somos el templo del Señor. Pero hermano, contrariamente, es lamentable decirlo, pero el deseo de poseer bienes materiales antes que a la voluntad de Dios es la dinámica en la que muchas iglesias se hallan. Y lo lamentable de eso es que a la gente le gusta, hermano. Son lugares donde mucha gente prefiere estar antes que en un lugar, por ejemplo, como este, donde estamos predicando la palabra del Señor. La gente quiere estar donde está la bulla, la emoción, ¿verdad? Donde te dicen, hermano, si usted siente el impulso del Espíritu, mientras yo predico, usted pase y la palabra que usted sienta venga y la sella aquí en el altar con $5,000. Y lo terrible de eso es que la gente lo hace y cae, hermano, en esa trampa. Y antes, más que buscar la voluntad de Dios, hermano, es el deseo por los bienes materiales, por el interés de Dios. No quieren mirar a Dios a la cara, sino que fijan su mirada en la mano de Dios. ¿Qué tienes para darme, Señor? ¿Comprende? Y es lamentable, y hay gente que le gusta estar en lugares como esos, hermano. Le gusta estar en lugares como esos. ¿Qué prefiere usted, hermano? ¿Poner su confianza en Dios o poner su confianza en las cosas y los bienes materiales que al fin y al cabo van a quedarse aquí, mientras que usted irá solo a presentarse delante de la presencia de Dios y darle razón de su vida? Colosenses 3:5 dice a los creyentes: hagan morir pues lo terrenal en ustedes. Hagan morir pues lo terrenal en ustedes. Habla de cosas como fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, pero escuche lo que incluye: y avaricia, que es idolatría. Avaricia. También el hacer del propio vientre apetitos carnales, del propio vientre y de los apetitos carnales hacer un Dios. Filipenses capítulo 3, versículo 18 al 19. Dice: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Para muchos, hermano, han hecho un ídolo, hermano, su propio vientre y sus apetitos carnales. Han hecho un Dios de ello, antes que el mismo Señor. Y así hay muchos, hermano, en las congregaciones, ¿verdad? Sus propios apetitos carnales. Por eso también el mismo Santiago decía: muchos piden pero no reciben, porque no piden bien. Piden para sus propios deleites, pasiones. Otro aspecto también, hermano, es la confianza en uno mismo. La confianza en mí mismo, el orgullo profesional o la autosuficiencia, excluyendo así la dependencia de Dios. Muchos no queremos depender de Dios. Muchas personas, hermano, no quieren depender de Dios. Y dicen que dependen de Dios, pero en realidad, en esencia, no lo hacen. No, confían en su propia prudencia. Tientan a Dios de muchas maneras. Confían en sí mismos, en su propia prudencia, en su propio corazón, antes que en el consejo de Dios, que en lo que Dios dice, cómo es, en el diseño de Dios. Usted exagera, pastor. No, hermano. Confiemos en Dios. No confiemos en nosotros mismos. Si confiamos en nosotros mismos, hermano,
Somos vulnerables. Muchos confían en su orgullo profesional también. Muchos confían en su posición. El doctor fulano de tal, el ingeniero fulano de tal que está dentro de la iglesia, el empresario fulano de tal que está dentro de la iglesia, que confunde la bendición de Dios con lo material. No había una iglesia, no habla la Biblia en Apocalipsis de una iglesia que decía: yo estoy bendecido porque tenía dinero, no me hace falta nada, estoy bendecido. Y el Señor le dijo: no sabes que eres un pobre. Yo te aconsejo que compres de mí oro puro, refinado. No podemos caer, hermano, en el peligro de esta situación. Y lo otro es la confianza en el poder humano. Y esto sí que lo vemos, hermano, en la iglesia, de quienes ponen su mirada en su pastor. Porque es el apóstol fulano, el profeta fulano, porque hace milagros. Y este hermano se aprovecha de esa situación y entonces saca su tajada y se inventa, la que no se sabe se la inventa, y entonces el dulce ungido, el agua bendita, ¿verdad? Que pacte por esto, que lleve el aceitico y lo prepara y se lo lleva a usted por una ofrenda. Le llama ofrenda, ¿no? Pero le pone precio, ¿verdad? Como cuando dicen que usted lo invitan a un evento, ¿verdad? Y la entrada es gratis. Si usted quiere dar una donación y entra, pero cuando usted llega y no tiene ni un peso para donar, entonces no lo dejan entrar. Y al final no es una donación, es un cobro que le están haciendo a usted. La confianza en el poder humano. Hermano, los seres humanos no tenemos poder, el poder es de Dios. Pablo dijo que él había hecho muchas cosas. Dice: yo he hecho muchas cosas, más que muchos, pero luego clarifica: no yo, sino la gracia de Dios en mí. No es el poder de nosotros, hermano. El poder es de Dios. A Dios le place poner su poder en nosotros y hacer que ese poder fluya en nosotros. Los dones son de Dios, el poder es de Dios. ¿Verdad? La Biblia dice que eran hechos cosas poderosas por la mano de los apóstoles. Pero eso hay que entenderlo. La Biblia no está diciendo que el poder es de los apóstoles, no, sino que Dios usaba a los apóstoles. Usaba su mano, usaba su vida para poder manifestar el poder de Dios a través de esos vasos. Porque el poder es de Dios. Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Señor, hicimos milagros. Señor, hicimos esto y aquello. Y dijo el Señor: yo no los conozco. ¿Y ha dado autoridad el Señor a los que creen para echar fuera demonios? Claro que lo ha hecho. Pero si hay un orgullo en el corazón de ese hombre, hermano, a lo mejor el diablo sale y sales para coger y azotarte, hermano, como azotó a los hijos de Tseba. Sabemos que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Sabemos que por causa del nombre del Señor, Satanás no se está quieto e intenta destruir a los hijos de Dios. Eso es distinto. Pero hay quien guarda a sus hijos, dice el Señor. El Señor guarda a sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? El Señor guarda a sus hijos, pero el Señor también conoce a los que son suyos, dice el Señor. Y apártese del mal todo aquel que invoca el nombre del Señor. Amén. Punto número 2. Punto número 2.
Estamos hablando entonces, hermano, de qué cosas, hermano, con respecto a la gratitud implica o qué implica el hecho de que seamos nosotros agradecidos con Dios. Implica el ser agradecidos por la permanente bondad de Dios y su constante amor. Punto número 2. Agradecidos por la permanente bondad de Dios y el constante amor de Dios. El Salmo 136:1 dice: den gracias al Señor porque Él es bueno. Su gran amor perdura para siempre. Salmo 136:1. Dice el salmista: den gracias al Señor, porque Él es bueno. Su gran amor perdura para siempre. Lo estoy leyendo en la Nueva Versión Internacional. Usted lo puede encontrar también de igual manera allí en su Biblia, sea la versión que tenga. Es la palabra del Señor. Aunque sea otra versión, la esencia no cambia. Den gracias al Señor porque Él es bueno. Su amor perdura para siempre. Cuando reconocemos la naturaleza de nuestra depravación, hermano, y entendemos que aparte de Dios solo existe la muerte, nuestra respuesta natural es estar agradecidos por la vida que Él nos da. Cuando usted y yo reconocemos la naturaleza de nuestra depravación, de nuestra bajeza, recuerdo yo que de esa manera una mujer en la Biblia se refirió cuando oraba al Señor, María, la madre de Jesús, ¿verdad? Ella le dijo al Señor: has mirado la bajeza de tu sierva. Porque es que esa es la condición, hermano, del ser humano. El ser humano es tan depravado, hermano. Unas cosas que todavía no escucha gente decir que es buena. Dentro de lo natural nosotros podemos hablar de que somos buenas personas. Usted me parece buena persona, hermano. A su parecer, yo soy el pastor Alfredo y dice: no, el pastor Alfredo es una buena persona, humanamente hablando. Pero hermano, en esencia, usted y yo somos malos. Somos bajos. El único bueno en esencia es Dios. Usted y yo somos malos, olvídese de eso, hermano. Actuamos de una manera que a veces hasta nosotros mismos nos desconocemos, y si hay temor de Dios, en el momento que podemos llegar a actuar de una manera terrible, hermano, si hay temor de Dios, nos tiramos de rodillas al suelo a llorar y decirle: Señor, perdóname, Señor, caí en esto, yo creí que esto ya se había acabado. Es mejor vivir humillado ante la poderosa mano del Señor, hermano. En el mejor lugar, como escogió María, la hermana de Marta y de Lázaro, a los pies del Señor. Muchos quieren el lugar más alto, ¿no? Y entonces se levantan el ungido y el reconocido, el internacional, ¿no? Pero el lugar más alto en Dios, ¿sabe dónde es, hermano? A los pies de Él. Humillado. El lugar más alto nos lo mostró el Señor cuando se postró a los pies de Pedro para lavarle los pies, sirviéndole. Ese es el lugar más alto. Cuando reconocemos la naturaleza de nuestra depravación, entendemos que aparte de Dios, escuchen, solo existe la muerte. Solo existe la muerte. Romanos 7:5 dice: mientras vivía en la carne, las pasiones pecaminosas estimuladas por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Romanos capítulo 7, versículo 5. Hermano, usted y yo debemos de reconocer
o debemos de ser gratos todos los días, hermano, en recordar que la bondad de Dios y el amor de Dios está presente cada día para con usted y para conmigo. La bondad de Dios y el amor de Dios permanece cada día. Nos levantamos en la mañana, hermano, y de las primeras cosas que debemos de hacer es: Señor, gracias porque su misericordia hoy es nueva conmigo. Y comienza un nuevo día, donde vamos a ver, hermano, constantemente el amor y la bondad de Dios en medio de los errores que podamos cometer, de las actitudes que podamos llegar a tener ese día, enfrentándonos a un mundo donde Satanás, dice la Escritura, anda como un león rugiente buscando constantemente cómo devorarte a ti y cómo devorarme a mí. No para llevarnos al infierno, porque el diablo no se lleva al infierno a nadie. Más bien el infierno está preparado para él también, ¿verdad? Y para todo aquel que sigue sus pasos. Sino, hermano, para hacer que nosotros deshonremos a Dios, que nosotros desobedezcamos a Dios, que nosotros cedamos, hermano, a esa debilidad con la que todavía luchamos, la carne. El ser gente agradecida con Dios, hermano, por causa de la bondad de Dios, que comprendemos que Él es bueno, hermano, hace que permanezcamos en Él. La bondad de Dios y el amor de Dios están dispuestos constantemente para usted, mi hermano, para mí, para usted y para mí. Iglesia, eso es verdad, hermano. Usted y yo nos vamos ahora para cualquier lugar donde vamos. Hermano, el amor y la bondad constante de Dios están sobre tu vida. Y nosotros debemos de ser entendidos en eso y agradecerle al Señor. Ser agradecidos, ser gratos con el Señor por causa de ellos. En la Biblia libre, ese mismo versículo Romanos 7:5 dice: cuando éramos controlados por la vieja naturaleza, nuestros deseos pecaminosos, tal como los revela la ley, obraban dentro de nosotros y traían como resultado la muerte. Una muerte espiritual constante. Dice: cuando éramos controlados por la vieja naturaleza. ¿Qué significa eso? Cuando el Espíritu de Dios no estaba en nosotros. Pablo dice que si el Espíritu de Dios está en ustedes, dice, ustedes ya no viven conforme a la carne. O sea, nuestra vida ya no es controlada por las fornicaciones, los adulterios, las groserías, las malas palabras, los odios, las divisiones, el chisme, la contienda, la envidia, el orgullo, los malos pensamientos, los deseos sexuales desordenados, las concupiscencias. Porque Dios nos dio su espíritu y cambió nuestro interior, pensamientos nuevos, nuevos deseos. Y eso no es una cuestión de nosotros, hermanos, es una cuestión de que Dios está ahora en nosotros. Ya no reina en nosotros, hermanos. No somos controlados por el pecado, esa vieja naturaleza. Somos controlados por el Espíritu que Dios ha hecho habitar en nosotros, capacitándonos para que usted y yo podamos obedecer al Señor. Eso, mi estimado hermano, es una razón, un motivo poderoso para doblar nuestras rodillas ante el Dios eterno y desbordar nuestra vida en agradecimiento para decirle: tu bondad, Señor, y tu amor son constantes para conmigo, a pesar de quien soy, a pesar de que yo soy. Sí, somos gente que está en el Señor, que somos salvos, que llevamos ya tiempo en el Evangelio, 20 años, 15 años, 18 años. 20 años en una congregación. Gente que lleva tantos años en una congregación y está allí desde que comenzó. Es fundador quizá de esa obra que comenzó en algún momento. 20 años, 22 años. Eso no hace mella, por decirlo de alguna manera. Porque en Dios no se trata de la antigüedad que yo tengo. Se trata de la vida diaria que yo vivo, honrándole.
respetándole. Un corazón agradecido respeta y honra a Dios. Un corazón agradecido adora, alaba a Dios, exalta a Dios, atribuye a Dios la gloria y todo lo que tiene. Fíjate, hermano, el peligro a lo que lleva al ser humano la ingratitud. Nosotros no podemos caer en eso, iglesia. Amén. No podemos caer en eso. Voy a dejar allí. Seguiremos con el favor de Dios viendo algunos otros aspectos acerca de lo que significa realmente ser agradecidos. Tengamos cuidado, hermano. Hay peligro en la actitud de ser ingratos con Dios. Fíjese lo que dice la Escritura. Pablo, hermano, expone eso, cómo de manera general los seres humanos, por su falta de gratitud a Dios y no glorificar a Dios, hasta donde llegó el ser humano, la degradación sexual, hermano. A usted le parecerá un extremismo esto, pero téngalo por seguro. Si bien no es el hecho, porque muchos dirán, no, pero yo no me voy a hacer homosexual, yo no me voy a acostar con otro hombre, o yo no me voy a acostar con otra mujer, dirá alguna mujer. No necesariamente eso, pero usted puede caer en muchas bajezas también. Pornografía, por ejemplo. Una vida, hermano, de fornicación. El hombre duerme con una, y duerme con otra, y duerme con otra, y duerme con otra. Ella duerme con otro, y duerme con otro, y duerme con otro. Porque eso es normal. Eso es tan normal que usted lo ve en las novelas y en las películas. Normal. Vivimos una vida en tal depravación, hermano, que a veces hasta los animales se comportan distinto. Porque hay animales que tienen, yo he escuchado algo así, ¿no? Que tienen pareja y esa es la pareja. No mantienen picando aquí, picando allá. Fíjese al punto, hermano, en que la idolatría y no darle lugar al Señor, no ser gratos con Dios, nos lleva. El no ser gratos con Dios nos lleva a la idolatría, y la idolatría nos puede llevar a bajezas. Y en eso ha caído el ser humano. Nosotros tampoco podemos darle lugar a eso. Créalo, estamos en el Señor. Tú te descuidas, hermano. ¿Por qué crees que muchos caen dentro de la iglesia en fornicación? ¿Por qué crees que muchos dentro de la iglesia que se dicen ser cristianos y ya llevan tiempo, caen? Porque muy sigilosamente descuidan el ser agradecidos con Dios. Olvidan que la bondad de Dios está constantemente con usted. Y descuidan la vida espiritual. El reconocimiento continuo a la bondad de Dios que está presente. Y pasa con el tiempo, y pasa el tiempo, y esa conducta continúa. Soy desagradecido, no respeto a Dios. La voluntad de Dios es que sea agradecido y no lo soy. Pasa el tiempo, pasa el tiempo, pasa el tiempo. Y poco a poco vemos gente dentro de las congregaciones sirviendo en un ministerio y con cosas por allá guardadas, mientras que cantan acá, mientras predican acá, mientras que sirven en la iglesia, fornican, adulteran. Dios mío, guárdame. Por favor, póngase sobre sus pies. Y si usted comparte conmigo ese mismo pensamiento, te suplico, por favor, ayúdame a no pecar contra ti. Yo no sé si a usted no lo involucra esto, o si usted es de Marte o de Júpiter, usted no es de esta tierra. Pero hermano, yo digo, Señor, por favor, hermano, grandes hombres de Dios, usados tremendamente por Dios, y han caído, hermano. Uno no cae de la noche a la mañana, hermano. Uno no le falla a Dios de la noche a la mañana. Hay un proceso, hermano, en el que Satanás está
trabajando y gana terreno porque cedemos. Y una de las cosas en las que cedemos, hermano, es el hecho de la ingratitud hacia Dios. Cierre sus ojos ahí donde está. Yo quisiera que usted, ojalá, hermano, estuviera pendiente de este tema que estamos hablando. Y ojalá en sus oraciones usted pueda meditar en esto y decirle: Señor, hábleme más de esto. Ábreme los ojos para entender esto. Porque, mi amado, quizá nos cerremos en la necedad. Quizá podamos decir: no, esto no es conmigo. Yo te digo algo de todo corazón: nunca te fíes en eso. Nunca digas que algo de lo que Dios habla en su palabra, nunca diga de manera absoluta diciendo: esto no es conmigo. No, más bien diga: Señor, guárdame. Guárdame. Protégeme. No me dejes caer en tentación y líbrame del mal. Así le enseñó el Señor Jesús a orar a aquellos discípulos. ¿Y saben quiénes eran esos discípulos? Eran apóstoles. Imagínense, los apóstoles de hoy son intocables. Muchos ministerios hoy supuestamente apostólicos son intocables, son super ungidos, nada los puede tocar. Y sabe, Jesús le dijo a apóstoles, les dijo: cuando oren, digan: Señor, no me dejes caer en tentación y líbrame del mal. En el evangelio no hay grandes, hermano. El único grande es Dios. En el evangelio no hay grandes. En el evangelio el único grande es Dios. Padre, gracias. Gracias por permitirnos, Señor, meditar en esas cosas. Yo le ruego esta mañana que por favor trabaje en nuestros corazones, en el corazón de cada uno de los que estamos aquí. Por favor, líbranos de las soberbias. Guárdanos de las soberbias. Como decía el propio David, un hombre que dice la Escritura, era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero él dijo: Señor, tus palabras son más que el oro refinado, son las palabras suyas. Sus palabras son más dulces que la miel, esa miel que destila del panal son tus palabras, y tu siervo es amonestado con ellas. En guardar tus palabras hay gran galardón. ¿Quién puede entender sus errores? ¿Quién puede entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Presérvame de la soberbia. Señor, que no se enseñoree de mí. Y entonces voy a ser íntegro. Y voy a estar limpio de gran rebelión. Que mis dichos sean gratos. Y mi meditación sea grata delante de ti. Jehová, Redentor mío y roca mía. Señor, se lo pedimos esta mañana, en el maravilloso nombre de Jesucristo. Muchas gracias por su palabra. Amado Señor, que el poder de tu Espíritu Santo escriba tus palabras en nuestros corazones, para que emane la vida suya desde allí. Y gracias por hablarnos. Gracias por dejarnos meditar en esas cosas. Gracias. Gracias, papá. Gracias, Dios. Gracias por usarme. Gracias por darme, Señor, tu gran amor, tu perdón.
Gracias por tanta bondad. Gracias por hacerme útil de alguna manera para usted. Gracias, Señor, por llenar mi vida de tu favor. Gracias porque me cuidas, porque cuidas mi alma y aún sustentas mi cuerpo físico. Me das fuerzas para levantarme cada mañana. Y he aquí, Señor, mi vida para gloria de tu nombre. Señor, bendice esta iglesia. Dios mío, bendice esta casa. Bendice a mi hermano, a mi hermana. Derrama tu gracia como quieras, Señor, sobre cada uno de nosotros. Señor, derrama tu espíritu sobre nosotros. Dígale, Señor, derrama tu espíritu sobre mi vida y enséñame a ser como tú. Hazme como tú. Hazme ese hombre que quieres que yo sea. Hazme ser como tú, Jesús, Señor de señores. Y usted también, mujer, dígale, Señor, hazme como